Por favor, vayan al libro de Nehemías. Nehemías. Gloria al Señor. Nehemías en el capítulo 1. Vamos a ir retomando un poco de lo que ya hemos venido platicando en el libro de Nehemías. Dice la Escritura, no voy a leer todo el capítulo, pero ustedes saben que trata acerca de venir y restaurar a Jerusalén, restaurar sus muros, porque Jerusalén había sido quemada, había sido destruida, había habido una invasión y había sido saqueada, destruida. Pero ahora Dios va a levantar a Nehemías, que se encontraba en Susa, capital del reino. Eso significa que era Persia en ese tiempo y su rey Artajerjes quien gobernaba. Entonces Nehemías se servía de copero al rey. Era el que probaba primero el vino, y cuando él había probado el vino y no tenía ningún elemento que fuera a dañar al rey, entonces el rey podía participar del vino. Nehemías era una persona muy cercana y se cree que aún era un consejero del rey. Era muy cercano al rey. Pero cuando recibió la noticia de sus hermanos, de Jerusalén, de la ciudad de sus padres, dice que vino Anani. En el verso 2, Nehemías 1:2. Uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia está en gran mal y afrenta el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Delante del Dios de los cielos. Esta fue la reacción de Nehemías cuando escuchó la afrenta, el dolor, el sufrimiento de cómo estaban sus hermanos. Sus hermanos. Qué tremendo, hermanos. Qué impacto causó en la vida de Nehemías, que cuando oyó el mal y la afrenta en que estaban sus hermanos, se sentó, lloró, se compungió, hizo ayuno, gimió y dijo, Dios mío, lo que está pasando mis hermanos, lo que están viviendo mis hermanos. Él lo sintió en carne propia, sintió el dolor en su corazón. Y hermanos amados, ahí es donde se cumple Corintios capítulo 12, donde dice de que somos un solo cuerpo en Cristo, amén. Que cuando un miembro se duele, el otro se duele juntamente con él. Que cuando un miembro recibe honra, todos reciben honra, amén. Todos se gozan. Cuando un miembro se goza, qué hermoso es llegar a la unidad de los hermanos. Y es un llamamiento que nosotros tenemos de llegar a la unidad de los hermanos. Pero antes de llegar a la unidad de los hermanos, tenemos que pasar por la unidad de la fe. Tenemos que pasar primero por la unidad del corazón, la unidad de la fe, la unidad del espíritu, la unidad de propósito. Pero hermanos, terminamos con la unidad de los hermanos. La unidad de los hermanos no se podrá realizar con todos. La unidad entre el cuerpo de Cristo y la unidad de los hermanos se va a llevar y se va a dar en aquellos que entran en la misma visión con su pastor y en el mismo entendimiento de lo que Dios está trayendo. Entonces algunos se van a unir a esa visión. Primero la unidad de corazón, sus corazones están unidos.
Segundo, se van a unir a la unidad de la fe, a la unidad del Espíritu, para luego terminar en la unidad con los hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, la unidad de los hermanos cuesta. Y hay un precio que pagar por llegar a la unidad con los hermanos. Hay un precio que pagar en el sentido de que cada uno debe de buscar la unidad, con ser solícitos en buscar la unidad, el compañerismo, el amor, ser diligentes en buscar, hermanos, la comunión con el cuerpo de Cristo. Por eso es que en la iglesia no debiera haber, hermanos, grupos. En la iglesia debiéramos de ser un cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Un cuerpo. No debiera de haber grupos, pero que cuando se nos diga, hermanos, allá vamos, esto vamos a hacer, el cuerpo puede decir, bueno, allá vamos. Alabado el Señor, hermano. Allá vamos todos. Entonces, la unidad del pueblo de Dios va a venir cuando primeramente nuestro corazón esté unido. Unidad de corazón. Y luego entramos en la unidad de la fe, en la unidad del Espíritu, para terminar en la unidad con los hermanos. Cuando la iglesia del Señor entra en la unidad de los hermanos, eso es un impacto. La iglesia tiene un impacto tremendo, porque la Biblia dice que el pueblo los alababa y aquellos estaban perplejos y estaban atónitos y decían, ¿y esos quiénes son? Pues son los creyentes. Hermano, llegó el momento en que todas las cosas las tenían en común, no había necesitado, los que tenían más decían y vendían sus propiedades, las repartían, los ponían a los pies de los discípulos. Y fue un mover precioso del Espíritu. Los hermanos comían juntos, compartían el pan en las casas y compartían las oraciones en la iglesia, y eso era una algarabía. Y era un mover de Dios. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Porque la gente venía y era contagiada y era impactada por la unidad. ¿No es cierto que dice ahí que allí envía Jehová bendición y vida eterna? Alabado sea el nombre del Señor, hermano. ¿Y cuántos se alegran? ¿Cuántos se alegran cuando un pecador se arrepiente? Porque si usted no se alegra, en los cielos hace fiesta. Los ángeles tienen gozo cuando un pecador se arrepiente. Y debiera de ser entre nosotros lo mismo. Va a venir un pecador, pero que cuando venga, entre a este lugar y sea impactado por la amabilidad, por la unidad de los hermanos, por el amor de los hermanos, que están llenos de amor y están llenos de compasión y están llenos, hermanos, de la gracia de Dios. Y la gente viene y es impactada y dice, yo quiero regresar a ese lugar, porque esos hermanos tienen algo, tienen la unidad del Espíritu, tienen la unidad de la fe, están en unidad de propósito. Esa gente allí está unida, ellos saben a dónde van, ellos saben lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. No son como pollos sin cabeza. Digo esto porque una vez yo vi que a un pollo le quitaron la cabeza. Y ese pollo, hermano, quería correr para un lado, pero como no tenía cabeza, solo daba vueltas. Como un pollo sin cabeza. Es más, el Señor dice en su palabra, que tu pueblo no se vaya a la locura. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. No queremos ser un pueblo loco. Eso significa andar en cualquier dirección o vagar o andar extraviados. Queremos aprovechar cada día y caminar con el paso firme y decir, hacia allá estamos siguiendo. Amén. Amén. Y no me voy a distraer, voy a seguir avanzando hacia donde el Señor nos está llamando. Yo he tenido algunas sorpresas de gente que cuando se les quiere poner visión y dirección, se les quiere cubrir,
no sé si usted entiende esta palabra, pero se ponen así como ariscos, decimos nosotros, como así, como con reserva, ¿verdad? Cuidado. Y ya tuve tantas malas experiencias. Y hay veces hay gente que yo le he tenido que decir, pero no conmigo. Es que me han hecho. Y entonces la gente ya no puede, hermano, a veces cuesta el que uno les pueda conducir porque están con sus reservas. Ahora, si el tiempo lo perdimos, se perdió. Lo de ayer fue lo de ayer, hermano. Lo de ahora es importante. Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces muchas veces cuesta, ¿verdad?, tomar a alguien y ubicarlo y ponerlo y decirle, hermano, aquí es, y entrégate. Porque algunos se entregaron y se entregaron a medias verdades o incluso a mentiras, a errores, y se entregaron y fueron fieles y pelearon y lucharon y expusieron sus vidas, sus familias, su matrimonio, lo expusieron a la mentira y estuvieron allí. Y hermano, de repente la gente se da cuenta y dice, Dios mío, estaba ciego y tanto que pagué por nada. El asunto es que cuando llegan a la verdad, como están ya un año, dicen, no, pues ahora aquí mejor no me meto mucho porque, hermano, cuando agarres la verdad, corre con la verdad, hermano. Amén. Si tú sabes que estás ubicado ahora, no estés allí, ¿qué me van a hacer ahora? No, corra con la verdad, para que el que entienda, para que el que lea, corra, aleluya. Alabado al Señor, hermano. Mire, yo no sé cuántos años le faltan a usted. Por lo menos yo quiero vivir muchos años. Pero los años que me hagan falta, yo quiero vivir esos años, hermano, corriendo en pos del llamamiento. Amén. Amén. No diciendo, el otro año sí, el otro año le entro con todo. No, ahora. Hoy, diga, hoy es el día de tomar decisiones, hermano, porque quién sabe si te vaya a pasar las de Pedro, no el apóstol, pero un hermano que yo conocí. El hermano Pedro era un predicador, pero los diciembres él se caía, le gustaba mucho tomar. Y él tenía esta frase, en enero me reconcilio. Pero una vez el hermano Pedro andaba tan ebrio que no se fijó y se cruzó la calle y venía uno de sus buses grandotes, un camión. Se fue. Y ya no regresó en enero. Se despertó en la eternidad y se despertó borracho. Y ningún borracho tiene parte en el reino de los cielos. Y quizás ese hombre salvó a muchos o fue usado, pero tengamos el cuidado de terminar bien la carrera. El tiempo que Dios nos está dando, el tiempo es oro. Hay un dicho que dice, el tiempo es oro. Y hay otro dicho que dice, el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. Algunos santos van a llorar. Porque cuando el Señor descienda, dice que se van a alejar de Él avergonzados. Ellos se van a alejar. En la venida del Señor muchos se van a alejar. Ellos mismos van a reconocer, no soy digno. Y algunos van a llorar. Dice que si no es que el Señor se baja y les enjuga las lágrimas, pero van a estar llorando. Y hijo, ya no te preocupes, digo, ya no puedes hacer nada. Ya estás aquí ahora. Lo que te toca, te toca. Amén. Alabado al Señor, hermano. Entonces, la iglesia tiene que vivir aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No seáis insensatos en nuestra manera de pensar, sino seamos entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios es un pueblo santo para Dios. Un pueblo que se santifica. Yo sé que somos malos, yo sé que tenemos cosas todavía. Pero yo sé quién nos puede limpiar y yo sé quién puede terminar la obra en mi vida. Por eso estoy delante de Él diciéndole, Dios mío,
te necesito, Señor, te necesito, Señor, yo quiero que tú, Señor, hagas tu obra en mi vida. No quites tus manos hasta que termines tu obra. Todavía no soy lo que debo de ser, Señor, pero quiero ir en pos de ese llamamiento. Amén, hermano. Entonces la iglesia no debe de estar perdiendo el tiempo y diciendo, el otro año sí, hermano, el otro año sí me comprometo. ¿Y qué tal si el otro año no hay? O sea, el día de mañana tú no lo tienes seguro. Es más tarde. 3 horas, 5 horas, 1 hora, uno no lo tiene seguro. Recuerdo una vez que en la iglesia alguien se me iba a morir ahí en la iglesia. El asunto es que esta hermana había orado, Señor, si me vas a llevar, llévame cuando esté en la iglesia. Se llama Agustina Tinoco, se llama la hermana. Y esa vez se nos estaba muriendo allá dentro de la iglesia. Y me acuerdo que oramos y yo le dije, Señor, no te la lleves aquí, Dios mío, Señor. Ya se quería ir. Y en realidad la hermana no se fue en ese tiempo. El Señor le volvió la vida porque sí se estaba muriendo adentro de la iglesia. Entonces uno no sabe a dónde se puede morir. Bueno, la hermana estaba contenta y estaba feliz. Un día de esto me habló y me dijo, pastor, quiero ir para allá, para irme a gozar con ustedes. Y quiero que cuando me muera, y hermana, ya hace poco, eso fue hace como 6 años. Y le dije, hermana, el Señor tiene vida para usted, yo los quiero visitar y quiero ir a gozarme a la iglesia. Entonces dije, hermana, cuando haya posibilidad, tengo una hija por allá, me dijo en Lijay, y le voy a decir que venga a traerlo, que quiero estar con ustedes en la iglesia. Y recuerdo otra hermana que vino y ustedes la vieron acá, la hermana Gloria. Ella vino y se despidió acá y les dijo, aprovechen a este pastor porque ustedes lo tienen y nosotros ya lo vamos a tener. ¿Se acuerdan de esa hermana? Murió. Pero cuando vino acá, se vino a despedir, habló con la congregación y se partió. Y yo espero que la hermana Agustina no le pase así, ¿verdad? La hermana Agustina que no, porque está diciendo, quiero ir, no, ojalá que no se venga solamente a despedir, ¿verdad? Pero ¿qué estamos diciendo? Que la muerte puede llegar, que nos puede sorprender. Por eso cuando Salomón entra en razón, dice allá en un verso, dice, más vale perro vivo que león muerto. Dijo, porque este rey ya está viejo y necio. Así terminó Salomón. Viejo y necio. Y con un corazón dividido, inclinado a la idolatría. Amados, que tengamos cuidado de cómo terminamos nuestra carrera. Que nos podamos entregar a este llamamiento tan alto y sublime, porque el trono de Dios es alto y sublime. Y que busquemos cada día ser mejores, no peores. Amén. Entonces, hermanos, estamos hablando de la unidad, porque aquí vemos, hermano, a un hombre que sufre en carne propia lo que está sucediéndole a su hermano allá en afrenta, en oprobio, y Dios mío, entra en angustia y lo que hace es orar, sentarse, ayunar, llorar. Pero hermanos, en el verso 5 encontramos una oración y dije, 1:5, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. ¿Por quién? Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Ahora se involucra y se incluye. Ahora acuérdense que él estaba allá, pero lo que le pasó a su hermano, él se identifica y dice, me incluyo yo, dice Nehemías, y dice, yo y la casa de mi padre, como dice, hemos pecado. El reconocimiento. Qué importante es el reconocer, amén, hermano. Porque sabe que cuando reconocemos tenemos esperanza de ser restaurados. Pero cuando nos negamos a reconocer, Dios no puede trabajar. Pero aquí vemos el reconocimiento
que en alguna medida tuvo discernimiento Nehemías, y Nehemías está discerniendo y dice, bueno, aquellos que guardan tus mandamientos y tienes pactos con ellos, dice en el verso 6, dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Pero en el verso 5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él guarda el pacto y la misericordia para los que guardan los mandamientos y para los que aman a Dios. Por algún motivo Nehemías se identifica con esto y dice, bueno, la condición es deplorable, pero lo que podemos hacer, hermanos amados, cuando nos encontremos en una condición de esa, o identifiquemos una condición de esa, luego es de bajar la cerviz y doblar la cerviz, y la cerviz esta parte de acá, porque cuando uno anda con cerviz levantada, y entonces eso se llama altivez, y yo estoy bien, pero cuando, hermanos, uno reconoce que hay problema, doblar la cerviz, esta parte de acá, en arrepentimiento, y decirle, Señor, la verdad que hemos pecado. Reconocemos, Señor, nuestra falta. Ahora Nehemías estaba por ahí apartado, pero cuando se identificó, dijo, Dios mío, si no nos arrepentimos y si no te pedimos perdón, esta situación puede continuar. Pero amado hermano, la Biblia dice, al corazón contrito y humillado no despreciará Jehová. Gloria a Dios. Cuando el corazón contrito y humillado viene y dice, Dios mío, reconozco. Miren, hermano, qué oraciones más hermosas hay acá. Reconocemos que hemos pecado contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Aleluya. Eso es importante. Y es importante también como iglesia que, bueno, comenzando por el pastor, entremos en reconocimiento de la condición caótica que muchos se encuentran y podamos decir, Dios mío bendito, queremos venir en esta hora para arrepentimiento. Hermano, pero yo ¿de qué me voy a arrepentir? Ya me arrepentí cuando acepté a Jesús. Sí, pero debemos de vivir vidas de arrepentimiento, y cada día debe de haber arrepentimiento en nosotros y decirle, Señor, me arrepiento, por favor ayúdame a seguir adelante. Gloria a Dios, hermano. Pero qué triste es cuando la gente hace y deshace y no sienten ni arrepentimiento ni remordimiento, y lo mismo le da y solamente es la apariencia y estoy bien, pero sabiendo que se ha actuado mal, hermano, es de vivir una vida de arrepentimiento. No, pero es que hoy no hice nada malo, sí, pero 20 años que anduviste en el mundo. Si es que viniste a los 20, pues. Pero otros vivieron a los 30, a los 40. ¿No será que hay cosas por las cuales debemos de decirle, Dios mío, límpiame, lávame de las iniquidades, de la herencia mala que traemos, de la mala semilla, Señor, guárdame, líbrame, que mi simiente no se le traspasen las malas cosas, Señor. Gloria a Dios, hermano. ¿Verdad que debemos vivir vida de arrepentimiento? Mire aquí este hombre entrando en arrepentimiento, pero para la iglesia también nosotros encontramos que debe de haber arrepentimiento. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 7 y en el verso 14, encontramos, hermanos, la humillación. Cuando un pueblo está con Dios y busca a Dios, uno puede decir, pero van a la iglesia, pero están en la iglesia, esa gente es santa. Por lo menos era mi concepto cuando llegué a los caminos de Dios.
recibí a Cristo y me sentaba en la última banca. Y me sentaba en la última banca porque yo me le quedaba viendo a toda la gente que había ahí. Y mi concepto era este: ¿qué estoy haciendo yo en medio de toda esta gente santa, decía yo, siendo tan malo? Pero como a los 3 meses me di cuenta que la gente no era tan santa. Y ya me fui acercando más, y de estar de la última, después pasé a la primera banca. Y no me gustaba cómo oraban, me cerraba los oídos y decía, ay, cómo oran. Después, ¿quién cree que oraba más? Pero la verdad es que uno puede decir, pero esa gente no hace nada, esa gente es santa, y sí somos santos porque el Señor nos santifica. Pero, oiga esto, si se humillare los impíos o la gente inconversa, no. Si se humillare mi pueblo, el pueblo de Dios, necesitamos humillarnos, hermano. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, están en serio pues buscando el rostro del Señor, y se convierten de sus malos caminos, digan malos caminos. Oh Dios mío, líbrame de los malos caminos que puedan haber en mi corazón y que ande solo en tu camino. Porque no sabemos ni aún lo que hay dentro de nosotros, pero el Señor sí lo sabe. David dijo, Señor, guárdame de aquellas cosas que están adentro que ni yo sé, que están allí y que me pueden hacer errar. Entonces aquí el asunto es que los malos caminos, convertirnos de los malos caminos. Entonces dice, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Cuándo va a oír el Señor? Si mi pueblo se humillare y orare y buscar en mi rostro. Y eso no es el asunto, hermanos, de que la gente diga, bueno, sí, Señor, bacano chileno, sí, Señor, yo reconozco. No, un acto de humillación es que cuando la gente se pone como junco, dice, un junco era algo que se dobla y está doblado, y me puse como junco. Cuando uno reconoce, hermano amado, no simplemente sí, lo reconocí, no, cuando hay reconocimiento, hermano, aún el cuerpo lo siente, el arrepentimiento, y puede doblarse. Y no solamente doblar las rodillas, se puede postrar y poner la boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Esos son los genuinos arrepentimientos, hermano. Cuando la gente reconoce lo malo que hay dentro del corazón. Y ciertamente llevo, creo, ya unos 25, 26 años de haber conocido al Señor, pero sé que todavía Dios tiene que trabajar en mi ser. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y en usted también. Dios está haciendo una labor en mí. Y uno de los anhelos de mi corazón no es tanto que reconozcan o que miren al fulano de tal y qué tremendo predicador. Y al rato me borró esas cosas el Señor. Mi anhelo ahora es carácter, Señor, tu carácter en mí. Alabado al Señor, hermano. ¿Qué andamos buscando? Ni fama, y que andamos buscando. El corazón es engañoso y perverso, y si vas a llenar estadios, y tú vas a llenar estadios. Quizás de grama para ponerlo. Pero hay gente que tiene el concepto, ¿verdad? Y dice, no, yo estoy ahí porque es que yo soy tremendo, Dios me va a usar. Pero hermanos, qué lindo es cuando el Señor logra conquistar y cautivar tu corazón. Amén. Y no estás por anhelo ni estás deseando, lo que deseas es a Jesús. Jesús se convierte en tu deseo, Jesús se convierte en tu anhelo. Y ya van a ver cuando yo salga del instituto,
se van a dar cuenta, el mundo se está perdiendo. Sí, pero si no tiene cuidado se va a perder con el mundo también. Tranquilo, quieto, reposado, y cuando el Señor dice, el Espíritu Santo dice, apartadme a este para el ministerio que yo lo he llamado. En una actitud de oración y entre profetas y maestros. Alabado el Señor, hermano. Si mi pueblo se humillare, se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos quieren perdón de pecados? Yo necesito. Señor, por favor, perdóname. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mi maldad. Perdona las intenciones de mi corazón. Por favor. Él va a venir a perdonar a aquellos que reconocen. Hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Pero si alguno dice yo no he pecado, es mentiroso, dice Juan, ¿verdad? No, yo no le hago mal a nadie, hermano, yo creo que vamos a llegar a ser. Pero todavía en la situación, en la condición que nos encontramos, hermano, necesitamos reconocer nuestras maldades, nuestros pecados y volvernos al Señor, porque solo la sangre de Cristo puede limpiar pecados. No hay buenas intenciones que valgan. Es asunto de reconocer y decir, y Padre, tú eres el que puedes limpiarme de toda esta maldad. Y la sangre de Cristo está viva. Amén. La sangre de Cristo está viva. Bienaventurados los que lavan sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ellos tendrán derecho al árbol de la vida. Gloria a Dios, hermano. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y no falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Cómo dice? En todo tiempo. En todo tiempo. Entonces, el reconocimiento. Dice que estarán abiertos los ojos y atentos los oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Hermanos, ¿a cuánto les gustan las visitaciones del Señor, hermano? ¿Te gozas cuando el Señor viene y su Espíritu nos visita? Amén. Pero ¿sabe qué? Hay algo mejor que eso. Y yo no quisiera que el Señor de vez en cuando nos visitara. Yo quisiera que el Señor hiciera morada en este lugar. Eso es algo diferente. Porque el amigo va, te visita, está 2 horas y se regresa. Pero amados, oigan lo que está diciendo aquí la palabra. Porque ahora he elegido y santificado. He elegido y he santificado. Pero cuando hay un pueblo en arrepentimiento y reconocimiento y se humilla y está delante de Dios, ahora el Señor dice y responde: porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. ¿No es cierto que cuando la gente viene a la iglesia, hay gente que testifica y dice: Dios está allí en ese lugar? Por lo menos fue la experiencia de Rogelio, era la primera vez que vino. ¿Se acuerdan cuando Rogelio pasó a testificar? Y después platicó conmigo y me dijo: mire, pastor, tú tienes a Dios en esta casa. Bueno, es iglesia, Dios debería estar, ¿no? Pero hay lugares donde Dios no está. Pero la pachanga adentro está fuerte. Pero el Señor está a la puerta. Yo toco, yo llamo a la puerta. ¿A dónde tienen al Señor? En la puerta. Y él dice: Señor, no puedes entrar porque ahorita tenemos pachanga nosotros. Y el Señor está a la puerta llamando. Yo no quisiera que el Señor estuviera a la puerta.
Hermanos, le mandé un texto a las hermanas que vinieron de Idaho y le dije, hermana, gracias por estar entre nosotros, nos bendijeron. Y dijo la hermana en el texto, dice, hermano, las bendecidas fuimos nosotros. Creo que llegamos a un manantial, dice, teníamos rato de no beber agua y como que llegamos a beber agua. Y dijo, hermanos, ahí tienen a Dios y le doy gracias a Dios por el ministerio que Dios les ha dado. Hermanos, si Dios no está en un lugar, hermano, ¿qué hacemos nosotros? Agarremos la maleta y nos vamos también. Nunca va a haber cambio, hermano. Nunca va a haber redención. Si Dios no está, si su Espíritu no está, si tu palabra no está, nunca va a haber, hermanos, el cambio que Dios está buscando. Alabado el Señor. Ahora, qué lindo es cuando Dios está y el Señor viene, y hermano, y el pueblo de Dios es edificado, y el pueblo de Dios es confrontado, es exhortado, pero también es consolado por el Señor. Y se descubre. Y la gente dice, bueno, en ese lugar está Dios porque allí ni me conocían. Y mire, todo me lo dijo Dios allí. Alabado al Señor. Entran los inconversos y se tienen temor y dicen, uy, se les descubre el corazón. Ahí está Dios en esa iglesia. ¿Pero qué? Una iglesia que se ha humillado, que ha orado, ha confesado su pecado y el Señor y los malos caminos que puedan haber en mí. Padre Santo, aquí estamos, nos humillamos delante de tu trono. Entonces el Señor va a venir y va a santificar y va a decir el Señor, allí pongo mi gloria. Y la van a tener el lunes en la oración, y la van a tener el martes y el miércoles y el jueves y el viernes. Oiga lo que voy a profetizar ahora. Llegará un momento que la iglesia va a estar abierta a las 24 horas del día. Amén. Y gente que va a ir al trabajo y después del trabajo va a venir a honrar al Señor. Y otros que van a venir en la mañana a honrar al Señor. Y otros que van a venir por la tarde. Por supuesto, no estoy diciendo que la gente va a dejar sus trabajos, eso es la iglesia, no. Estoy diciendo que la iglesia va a estar abierta y que cuando la gente salga van a decir, allá está abierto ese lugar. ¿Y saben por qué estoy profetizando esto, hermano? Porque es la profecía de la palabra de Dios que dice que Él va a derramar de su Espíritu. Amén. Él va a derramar de su Espíritu y va a poner hambre en la gente, hambre por la palabra de Dios. Los restaurantes se van a quedar vacíos. Me decía Pastor Juan, Pastor dice, cuando venga el avivamiento los restaurantes van a quedar vacíos porque la gente va a tener hambre de la palabra y van a comer en un culto y no se van a ir para la casa, quieren el otro culto y no están viendo el reloj. ¿A qué horas termina ese hombre? ¿Por qué? Porque va a haber hambre, va a haber sed. Y hermano, la fuente está aquí. Y la fuente se llama Jesús de Nazaret. Una fuente que salta para la vida eterna. Y la gente va a saber que está comiendo y está siendo alimentada, hermano. Y no es producto que están llenando su cerebro, pero están llenando su corazón. ¿Ven? Me gusta eso. Gloria a Dios. Yo quiero que el Señor haga de este lugar, hermano, su morada. Pero antes que haga el Señor su morada en este lugar, que yo sea morada de Dios. Amén. La Biblia dice que somos morada de Dios, templo del Espíritu Santo. Ahora, en una actitud de oración, de reverencia, de reconocer que su trono es alto y sublime, y que cuando venimos a la iglesia no venimos como dicen algunos, como Juan por su casa, ¿verdad? Y abran la puerta. No, desde que entra ya, entra con acción de gracia, ¿verdad? Entra con alabanza, entra con gratitud y reconoce y dice, ya estoy en tierra santa. Hermanos, las acciones van a cambiar. No, desde que entre allá y lo reciba un servidor con una gran sonrisa. Bueno, los servidores tienen que también tener una sonrisa, no de hipocresía, sino de amor, que la gente viene. Y si usted mira a algún servidor que está allí de bravo, díganme, por favor, porque le hemos dicho que tienen que ser amables, ¿verdad? Y una buena sonrisa, un apretón de mano, hermano, bienvenido a la casa de Dios. Entonces aquel es impactado y entra, hermano, y entra con gozo, entra con alegría al templo, a la casa de Dios. Sabe que va a tener comunión con Dios, sabe que viene a estar delante del Dios 3 veces santo. Ahora, si lo mira que entra con el ceño fruncido, dígale, hermano,
Tú estás en la iglesia. Amén. Regréselo. No vaya a regresar. Hasta que ya entre. Como santo y obediente, ¿no? Pero esto sí quiero enfatizar. Cuando ya estemos en el culto y venga tarde, le voy a pedir que por favor se quede ahí atrás, no entre. Cuando está el mover del Espíritu y está la profecía, quédese quieto. Porque también eso le va a enseñar a tener reverencia en la casa de Dios. Amén. Y saber que hay un horario. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y los que siempre andan tarde se van a arreglar. Amén. Y los que tienen el buen hábito de venir a la hora, hermanos, porque no es cualquier reunión. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? No es cualquier reunión. Mire, cuando es asunto de trabajo, no, media hora antes es posible. Y quiera sacarlo a las 5, le dicen, no, quiero una hora de overtime, por favor. Pero dice, no, pues ahí me están pagando, en la iglesia no me pagan, me quitan. Pero hermanos, el pueblo de Dios se va a comenzar a arreglar, amén. Cuando tenga entendimiento que viene a la casa de Dios y a estar con Dios y a estar con sus muy amados hermanos. Y reconoce y dice, voy a estar con mis hermanos. Voy a estar con Dios, voy a la casa de Dios. Entonces tendrá la actitud que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, mi carne te anhela. Oh hermano, cuando ese anhelo esté en el corazón de los creyentes, Dios mío, van a hacer cultos, van a hacer reuniones, hermano, donde nos desbordamos en amar y exaltar y adorar, y así como sube el vapor, desciende el aguacero. Amén. Usted sabía que dependiendo del aguacero es como sube el vapor primero. El que recoge la nube recoge vapor, y si recoge poquito, pues poquito es la lluvia. Pero si recoge una adoración del pueblo de Dios, y hermanos, y no tenemos el concepto de decir, hoy fui a la iglesia, no sentí nada, vi a la iglesia. No, cuando tenemos el concepto que decimos, venimos a desbordarnos en amor y en adoración al Señor, entonces cuando el Señor responde, hermano, va a responder con lluvia de bendiciones. Amén. Cuando digo lluvia de bendiciones, va a caer oro del cielo. No, porque en algunas iglesias dicen, mire, está cayendo oro, y la gente dice, y a mí no me aparece una perla por ahí. Son locuras que se están dando, locuras que se están dando en algunas congregaciones. Y mire, ponga atención, y va a haber oro. Creo que en alguna iglesia descubrieron que sí, tiraban, pero polvo brillante, no era oro. Alguien dijo, yo que no me hallo nada, ni una perla ni siquiera. Pero hermanos amados, eso está sucediendo, está pasando. Lo que estamos diciendo de lluvia de bendición es los cielos abiertos, Dios aquí trayendo entendimiento con sabiduría, y uno está entendiendo a Dios, y de repente el Señor toma un vaso y le da una palabra profética, y esa palabra te levanta, te restaura y te da visión y te da entendimiento y te da amor, y tienes anhelo y tienes fuerza para seguir adelante en los caminos de Dios, en los propósitos de Dios, hermano. Cuando digo lluvia de bendición, no va a ser asunto de a ver si me cae uno de Hacienda. No es el concepto que se tiene con la bendición, pues, es que somos bendecidos, sí hay, pero hermanos, hay otras bendiciones, hermanos, que nosotros las debemos de anhelar, como por ejemplo, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación y el conocimiento de Dios. ¿Habrá algo mejor que la plata y el oro? ¿Qué dijo Pedro? Igual, no tenemos plata ni oro, pero
lo que tenemos te damos, levántate y anda. ¿Hay algo más hermoso que la plata y el oro? Dice la Biblia, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Cómo se busca la plata? Cuando no hay plata, sí. Hermano, pues no hay un trabajo por ahí. La plata pues se busca. Que así buscáramos, ¿verdad? Al Señor, hermanos amados. Y más bien, ese debía de ser nuestro anhelo por el Señor, buscar al Señor. Entonces, hermanos, comenzamos que para comenzar a restaurar, Nehemías no vino y dijo, bueno, voy a agarrar clavos, madera. No. Lo que Nehemías hizo fue orar, hermano, buscar la voluntad de Dios, buscar el deseo de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Amén. No es asunto de decir, es que yo sé, es que yo puedo, yo sé cómo hacer las cosas. Momento. Las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios. Y hay un orden. Diga, hay un orden. Diga, en el reino hay un orden. Y este atajo de desordenados se van a ordenar porque vamos a estar en el reino. Amén, hermanos, ¿sí o no? Cuando venimos a la iglesia venimos desordenados, hermano. Venimos con mañas, con cosas, pero cuando está el Señor edificando a la iglesia, entonces el Señor todas esas mañas las comienza a tumbar y dijo, uy, si ahí está el Señor, mejor me alineo, ¿ve? Nos venimos, nos ordenamos en la casa de Dios. ¿Usted cree que si el Señor hubiera dicho que era suficiente, hijo, te salvé y ahí ve que hace? No, para eso el Señor dejó un redil y dejó un pastor. Gloria a Dios, hermano. Y nos dejó un redil. Y habrá un redil, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. Porque el Señor vio que el hombre en realidad necesita salvación, pero después de salvación, que Él se ha salvado, necesitamos seguirlo salvando. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos seguirle poniendo visión, entendimiento, carácter en su corazón, visión, hermano, a ese nuevo creyente. Pero si alguien nació en el reino del cielo, de los cielos y se le dejó allí, de repente se pierde nuevamente. Por eso es que la iglesia no se le predica, a la iglesia se le enseña. A los inconversos se les predica salvación, pero a la iglesia se le ubica en su llamado glorioso y eterno. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Esos tiempos de refrigerio, ¿cómo los queremos? ¿Cuántos quieren tiempos de refrigerio? Tiempos de refrigerio de la presencia de Dios, oh Dios mío, donde tú doblas rodillas y sientes que estás tocando el cielo, hermano. Amén. Tiempos de refrigerio. Ahora, para llegar a los tiempos de refrigerio, primero hay que pasar por los tiempos de prueba. Diga, prueba. Tribulaciones, angustia, persecuciones. Sea Pablo, ¿verdad? Pero después de todo eso, ahora, la actitud como pasamos las pruebas es importante. Cuando Pablo pasó sus pruebas, no las pasó enojado y diciendo, Señor, pero ¿qué pasa si soy tu siervo y yo te sirvo? No, y después de dar un mensaje y después de sanar a la gente, hermano, venían, lo agarraban, lo ponían en una cama y lo llevaban al hotel y lo ponían. No, agarraban látigos y miren, como que están predicando, sí, otro, denle 40, 39, 40 menos 1, 39. Y bien azotados, hermano, y la espalda, y bien amarrados allá en la prisión, y con cepos no con sapos, no con cepos, en las manos y en los pies, y puestos allí en los cepos. Y Pablo, y con un compañero que se llamaba Silas, y le decía a Silas de repente, Pablo, ¿será que Dios te habló? Mira dónde estamos. Pablo, en realidad vistes a Dios, que esto era lo que Dios quería. Mira dónde estamos, en el calabozo de más adentro, bien golpeado. ¿Y sabe qué decía Pablo? Silas, solo alabemos a Dios. Y cantaban himnos, dice, ahí los presos los oían. Imagínense, hermano amado, pero hay gente que cuando está en medio de la prueba lo que hacen es enojarse. ¿Y por qué a mí? Yo tan santo que soy, Señor, ¿y cómo me vino a llegar a mí todo esto? Por algo no necesita. Gloria a Dios, hermano.
Pero Pablo se regocijaba en medio de la prueba y en medio de la prueba alababa al Señor. Sí, la mejor cantemos himnos, cantemos cánticos. Y los presos los oían y Pablo comenzaba a adorar. ¡Qué bueno es Dios! ¡Cuán grande es Dios! ¡Qué hermoso es el Señor! Y alabando al Señor, de repente un terremoto. Y ese terremoto no fue en todo ahí la ciudad, fue en la prisión. Y el Señor vino y rompió las cadenas. Gloria a Dios, aquí hay una verdad espiritual. Cuando tú alabas al Señor en medio de tu prueba, en medio de tu lucha, y tú sabes que estás angustiado y tú sabes que estás en tribulación, pero comienzas a decir: te amo, te adoro, Señor, y yo te amo, y llorando quizás, pero te amo, Señor. Bueno, de repente usted va a sentir un gozo y ese gozo lo va a levantar porque usted está alabando a Dios y los grilletes se van a caer y las cadenas van a caer, hermano amado, porque oiga esto: cuando Israel salía a la batalla, primero adelante mandaban a Judá. Y Judá significa adoradores, significa alabadores. Judá primero y la batalla se ganará. Y Judá venía y alababa a Dios y traían cánticos. Y estos locos que están haciendo, que están cantando, deberían de pelear. No, primero alababan a Dios. Y cuando alababan a Dios, la victoria era segura. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, alabe al Señor. Y de repente los grilletes se van a romper y aunque esté en la cárcel va a ser libre. Pablo decía: yo estoy preso, pero mi boca no está presa. Las palabras, amén. Pablo escribió en la prisión, estaba en una prisión, pero él era libre en su espíritu. Necesitamos gente libre en su espíritu. Tú y yo necesitamos libertad en el espíritu. Usted no me está oyendo. Tú y yo necesitamos libertad en el espíritu. Amén. Por favor, si se está durmiendo, sí, yo necesito libertad en el espíritu. Gloria a Dios, hermano. ¿Por qué? Cuando una gente tiene libertad en el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Oh, hermano, ¿quién te para cuando andas con un espíritu libre? ¿Quién te hace frente cuando estás con un espíritu libre? Como dijo David, corrió a la línea de batalla. Ese no estaba ahí esperando que lo viniera el filisteo a acosar. No, corrió a la línea de batalla, se paró, venía el filisteo y David estaba allí. Y cuando lo mira, le dijo estas palabras: este día te voy a cortar la cabeza. Oiga esto, hermano. Y dice el paladín, dice el filisteo: ¿que acaso soy perro? Que vienes con piedras y que vienes con palos. Y él dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y hoy le corto la cabeza. A ver, hermano, una iglesia llena, porque David tenía un espíritu libre. Amén, hermano. Una iglesia con un espíritu libre, hermano, va a dar testimonio de las maravillas de Dios. Va a glorificar el nombre de Dios. El nombre de Dios será glorificado. Alabado el Señor, hermano. ¿Cómo? Primero la humillación, primero la confesión. Sí, nosotros, Señor, nos hemos corrompido. Nosotros somos malos, Señor, y reconocemos nuestra maldad. Padre, perdónanos. Joel, capítulo 2. En el capítulo 2 encontramos, hermanos, ¿cuántos están contentos, hermanos? Sí. Le ministra el Señor la palabra. Joel capítulo 2, verso 15. Joel capítulo 2, verso 15. Tocad. ¿Estamos en el texto? ¿Todos? Tocad trompeta en Sion. Trompeta. Attention.
Amén. La trompeta está sonando. Gloria a Dios. Tocar trompeta en Sión. El toque de trompeta era para llamar al pueblo. Había dos toques de trompeta. Uno era para llamar a los sacerdotes cuando el Señor quería venir al tabernáculo, pero otro toque era para el pueblo. Y este es el toque de trompeta para el pueblo, y dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir todos los pueblos: ¿dónde está su Dios? Alabado el Señor. Y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo, y responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí os envío pan. ¿Qué más? Mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. ¿Cómo responde Jehová, hermano, cuando hay un pueblo que se humilla? Responde con aceite, con pan. Y el pan es un tipo de la palabra. ¿A cuánto le gusta el pan de la palabra? Entonces el Señor responde con pan, con palabra, pero también con mosto. Es un tipo de la llenura del Espíritu, es estar lleno, embriagado del Espíritu. Cuando dicen gloria a Dios, hermano. Palabra, Espíritu, aceite, un tipo del Espíritu. La iglesia necesita palabra, y la iglesia necesita Espíritu. Palabra y Espíritu, palabra y Espíritu. Aleluya. No cuentos, no fábulas, no interminables genealogías. Hermanos, lo que necesitamos es pan, palabra, Espíritu, Espíritu Santo, y un corazón hambriento por Él. Alabado sea el Señor, hermano. Pero oiga esto, ¿qué hizo el pueblo? Bueno, el toque de trompeta. Hermanos, ¿cuántos creen que el Señor puede estar sonando la trompeta para nosotros esta tarde? Amén. Hermano, pero eso era para Israel. Sí, pero ¿tú quién eres? Eres Israel espiritual. Amén. Alabado el Señor. ¿Será que hoy el Señor está diciendo, sonando la trompeta: hijo, vengan en arrepentimiento, hijo, vengan al altar, hijo, vengan sacerdote, pastor, tienes que orar, tienes que humillarte, y diga: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no los entregues al oprobio? Hermanos, queremos a Dios en la congregación. Amén. Y sus faldas llenaron el templo. Trono alto y sublime. Si mi pueblo se humillare. Oh Señor, yo creo con todo mi corazón que la vida cristiana va a cambiar. Amén. La vida de iglesia va a cambiar. Amén. El compromiso, la responsabilidad van a ser parte de nosotros. Si el Aleluya. Señor está en medio de nosotros, Él nos llevará, amén. Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia.